Amén, gloria a Dios. Amén, bienvenidos a todos a la iglesia, la casa de Dios. Maravilloso día, un día como hoy. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. En esta tarde vamos al Salmos 150 para leer su preciosa y maravillosa palabra. El Salmos 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a exaltar el nombre, maravilloso nombre, que es sobre todo nombre, y a celebrar victorioso el triunfo de Jesucristo que nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Para celebrar victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Y por eso tenemos que seguir celebrando a Cristo Jesús, porque más que vencedor Él nos ha hecho gracias a su sacrificio y que resucitó al tercer día. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. ¿Por qué? Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén. Celebremos que nuestro Gloria a Dios. Señor Jesucristo Amén. resucitó
resucitó y venció la muerte Sí, Señor Jesús. en la cruz del Calvario. Por eso le decimos majestad y adoramos toda su majestad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye por siempre su majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye por siempre su majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó al tercer día es Rey, es Señor, es Dios. Dígame. Aquí tenemos a los hijos llamando al papá. Y cuando
cuando crezcan van a llamar al otro papá, al Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremenda bendición, ¿verdad? Que lleguen nuestras familias a los pies del Señor y se mantengan, ¿verdad? Mantenerse. No es llegar a la cima, ¿verdad? Sino mantenerse. Amén. Así que hoy estamos celebrando, el mundo está celebrando, el mundo cristiano está celebrando, ¿verdad? La resurrección de Cristo Jesús. Hubo un hombre una vez que tenía 2 carritos antiguos estacionados en su garaje y no los movía para nada. Los tenía allí de colección. Él le invirtió mucho dinero en estos autos y los tenía guardados en el garaje. Nadie los podía tocar, solamente lo podían mirar estos automóviles, ¿verdad? Y cuando las personas llegaban allí, él bien orgulloso les enseñaba sus 2 carros antiguos que tenía en su garaje y lo brilladito y lo inmaculado que esta persona tenía esos automóviles, ¿no? Y lo miraban y lucían bonito. Y él les contaba que él les dedicaba un día entero todos los meses solamente para limpiar los carros. Estos carros. Un día completo, hermano, no tenía los cables de cromo porque no existen todavía, pero si llegaran a existir, ese hombre hubiese limpiado todo aquel cromo, limpiado aquel motor. Él encendía el motor una vez a la semana para solamente calentarlo y lo volvía y lo apagaba. Y le dedicaba un día completo para limpiar estos automóviles de colección, ¿verdad? Y yo me imagino que el manufacturero de aquel vehículo, si se hubiese enterado de que este hombre lo que hacía era que tenía los carros en su garaje para exhibición, yo me imagino que el manufacturero le hubiese dicho que ese no era el propósito de que el carro fue creado. Estoy seguro que la intención de crear el carro no fue para mantenerlos en el garaje. Es bueno guardar el automóvil y cuidarlo en el garaje. Claro, usted lo pone en el garaje, allí está protegido. Es bueno. Es bueno dedicarle tiempo para mantenerlos. Es bueno dedicarle tiempo para mantenerlos limpios, ¿verdad? De vez en cuando y de cuando en vez uno los lleva los carros al garaje y los limpia, ¿no? Lo que no es bueno es que no se cumpla con el propósito por el cual el carro fue creado. En otras palabras, perdemos la experiencia con el propósito de un auto para cumplir con su función. Y cuando nos perdemos de la experiencia de que el carro cumpla con su función, viene frustración. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos de aquí se han quedado en la calle por ahí extraviados alguna vez? Yo me he quedado extraviado en la calle alguna vez. No una, 2 o 3 veces. Me he quedado en la calle extraviado. Y cuando el carro no cumple su función de manejarnos de un lugar a otro, nos trae frustración. Nos frustramos, nos molestamos. Trae estrés a nuestras vidas porque no está cumpliendo con la función por el cual el automóvil fue creado. Trae frustración. Nos perdemos de la cita que tenemos. Perdemos tiempo porque el auto no cumple su propósito. Hoy en día, hermanos, el mundo cristiano está celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Es bueno mirar y contemplar los sucesos.
Es bueno que se llene el templo a causa de los programas que se hacen durante este fin de semana. Lo que no es bueno es que la resurrección de Jesucristo no cumpla con sus propósitos en nuestras vidas. Sí, hermano, nosotros estábamos en la mente de Cristo cuando estaba muriendo. Cuando Él estaba muriendo, allí tenía el nombre de cada uno. Él estaba pensando en nosotros cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó fue para que nosotros supiéramos que Él es Dios. Esa es la razón del por qué resucitó. Pero todo esto fue para que se cumpliera su propósito en nuestras vidas. Todo esto es parte del programa de Dios para que se cumplieran los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nos perdemos de tener una experiencia con los propósitos de Dios para con nosotros por quedarnos a mirar el hecho de la resurrección. Es importante, la resurrección es importante, no le estoy quitando méritos. Su muerte en la cruz es importante, tampoco le estoy quitando méritos. Claro que la muerte es importante, claro que sí, Él murió por nuestros pecados. Su resurrección es importantísima, claro que sí que es importantísima, porque por ella conocemos que Jesucristo es Dios. De hecho, yo resucito todos los días de mi vida. Todos los días por la mañana yo resucito. Jesús nos dice que todo aquel que pierda su vida a causa de Él, la hallará. Que hay que tomar la cruz todos los días. Y yo pierdo mi vida todos los días cuando leo su palabra para que su poder me resucite, me restaure. Su palabra resucita mi vida para yo poder emprender mi camino de acuerdo a su voluntad. Así que todos los días tenemos que morir. Y si tenemos que morir todos los días, quiere decir que también debemos resucitar todos los días. Porque para morir hay que resucitar y para resucitar hay que morir. En otras palabras, cada vez que abro mi Biblia, hay un funeral. Cada vez que abro la palabra de Dios, hay un funeral. Morir a mis pensamientos para poner los pensamientos de Dios. Y cuando pongo sus pensamientos en mí, encuentro vida en una resurrección divina. Y así como cuando Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro, ¿quién se acuerda de eso? Él se paró frente a la tumba de Lázaro y exclamó: Lázaro, ven fuera. Y cada vez que yo termino de leer la palabra del Señor, mi vida muere, encuentro la vida de Él y dice: Junito, ven fuera, ya puedes salir a la calle. Ya puedes emprender tu camino, ya puedes tomar la decisión que tienes que tomar. Así también lo hace con la vida, con los pensamientos de uno. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto les digo que la resurrección no es el final. La resurrección no es el propósito de Dios. Más bien es parte del proceso para cumplir su propósito en nuestras vidas. En Hechos capítulo 1, los discípulos se quedaron mirando a Jesucristo ascender al cielo. Y dice que Jesucristo subió y vino una nube y lo cubrió y lo sacó de la vista de ellos. Y ellos se quedaron mirando en el cielo, atónitos, perplejos, patidifusos de aquel hecho. Anonadado, ¿verdad? De aquel hecho que Jesucristo, después de haber resucitado y dándole pruebas indubitables, se les apareció por 40 días a hablarles del reino de Dios. Y ellos se quedaron, cuando Jesucristo estaba ascendiendo, se quedaron mirando al cielo. Se quedaron mirando a Jesucristo ascendiendo. Tuvo que venir unos ángeles a decirle: es tiempo de dejar de estar mirando. Léalo ahí, eso está en Hechos capítulo 1. Es tiempo de dejar de estar mirando.
Es tiempo ahora de hacerle caso al mandato de Dios y no quedarnos mirando al ascenso, no quedarnos mirando a la cruz, no quedarnos mirando a la resurrección. Es bueno acordarnos de que nuestros pecados fueron quitados en la cruz. Qué bueno es, gloria a Dios. Y yo le agradezco al Señor porque Él murió en la cruz para quitar el pecado, lo que me separaba a mí de Dios. Es bueno admirar el poder de la resurrección que hizo Cristo Jesús. Pero esto cumple con el propósito principal en nuestras vidas. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Y esa es la pregunta del tema de hoy. ¿Cuál es mayor? ¿El regalo o el dador del regalo? ¿Cuál es mayor? ¿La vida o el dador de la vida? ¿Cuál es mayor? ¿La resurrección o el que resucita? Hermano, tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. Marta le reclamó a Jesucristo una vez, ¿se acuerdan? Marta, María y Lázaro. Lázaro había muerto. Y Marta le reclamó a Jesucristo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y tiene la razón. Si Jesucristo hubiese estado en aquel momento con tanto amor que él amaba a Lázaro, Lázaro no hubiera muerto. Pero lo que le respondió Jesucristo, lo que sucedió anteriormente, pues explica esta parte. Pero lo que le respondió Jesucristo a Marta fue bien interesante. Él dice: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Tremendo. Wow, mi hermano va a resucitar. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que Marta, en vez de quedarse, nada, muchas veces nosotros, cuando el Señor nos da una palabra y nos dice que vayamos a hacer algo, en vez de nosotros cerrarnos la boquita, ir y hacer y poner fe y nuestra confianza en el Señor, le dimos: Señor, pero le vamos con un cuento. Pues Marta llegó con un cuento. Marta llegó con un cuento y le contesta muy religiosamente: yo sé que resucitará en el día postrero, Señor. Yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dice, Jesucristo le dice: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Él es el que tiene el poder para resucitar. Él es el que tiene el poder para rescatar. Él es el que tiene el poder para salvarte y no necesita contar con el calendario del hombre, porque yo soy la resurrección, nos dice el Señor. Él no depende del calendario del hombre. Él no depende de la biología del hombre. Oh, biológicamente ya lleva 4 días ahí muerto y ya hasta hiede, le dice. Ya los gusanos tienen que haber hecho ya fiesta con el cuerpo de Lázaro. Y Jesucristo vuelve y le dice: pero es que no te dijo que si creyeres, verás la gloria de Dios. No en el día postrero. Hoy, si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero la resurrección es parte del proceso para obtener el fin que Dios ha puesto para nosotros desde el principio. Y yo sé que esta palabra, hermano, nos va a ayudar. A alguien le va a ayudar. A mí me ha ayudado un montón en mi vida, en mi caminar. Porque así como en el huerto de Edén, que Dios se paseaba con Adán al aire del día, también nosotros podamos tener la oportunidad aquí en la tierra, no en el día postrero, aquí en la tierra, de que Dios pasee con nosotros al aire del día. Hermano, todos los días, hermano, yo la presencia del Señor, desde que yo me levanto, muero. Leo la palabra del Señor y cuando leo la palabra del Señor, me llevo la presencia del Señor conmigo. Ese es el propósito, hermano. ¿Por qué ocurrió la crucifixión? ¿Por qué ocurrió la resurrección? Por eso Dios estaba en Cristo, en la muerte y resurrección de Jesús, reconciliándonos consigo mismo a través de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario
y en la tumba vacía. Era para reconciliarnos, para que tuviésemos una nueva relación, así como Adán la tuvo en el principio, también nosotros la podemos tener, no en el día postrero, hoy, si creyeres, si creyeres. En el tiempo que estuvo en la tierra, en el tiempo de su muerte y en el tiempo de su resurrección, todo esto para que tuviésemos una nueva oportunidad de que Dios se pasee con nosotros al aire del día. Qué bueno es nuestro Señor. Por eso es que le damos la gloria. Por eso es que le damos la honra. Por eso es que creemos en su muerte y en su resurrección. El propósito de la resurrección es para que nosotros nos reconciliáramos con Dios, poniendo toda nuestra confianza en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús nos ha prometido. La pregunta es la siguiente, que es la misma pregunta que le hizo Dios a Adán en el principio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios nos está buscando. Ya Dios hizo su trabajo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya Dios resucitó hace 2000 años. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta que nos hace Dios. ¿Estás mirando la cruz? ¿Estás pendiente al servicio de la resurrección? ¿O estás en búsqueda de la reconciliación conmigo? Dice el Señor. Hermanos, en el día de hoy disfrutemos de la importancia que tiene la resurrección. Pero que la resurrección no tome el lugar de aquel que resucita. Aquel que nos reconcilió con Dios en su muerte y resurrección. No nos quedemos mirando la resurrección de Jesús como miramos una colección de autos antiguos. Tampoco le digo que se monte en el carro, pero móntese en Cristo. Mejor tengamos una experiencia con la relación con Dios, con la relación que Dios estableció gracias a su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.